Estamos hablando entonces de nuestra victoria. ¿Cómo permanecer en la victoria con la cual Cristo nos hizo libres? ¿Cómo permanecer en esa victoria que el Señor nos entregó cuando, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? ¿Cómo? Entonces, recordemos lo que hemos estudiado. Recordemos que la victoria del cristiano se centra en su conocimiento de Cristo y de nuestra autoridad, en el conocimiento de aquella verdad que solamente contiene la Biblia. Nuestra victoria permanecerá en la medida que nosotros, conociendo la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, permanezcamos en ella. ¿A través de qué? Óigame, a través de caminar en la justicia de Dios. Pero dejamos un tema comenzado la semana pasada y tiene que ver el tema de la santidad. ¿El tema de qué? A ver, es importante que nosotros entendamos que la santidad se refiere a la obediencia a la palabra, a la obediencia de lo que Dios dice. Nosotros fuimos santificados, ¿cuántos saben eso? Nosotros fuimos santificados en un primer momento. En un primer momento se nos fue quitado todo el pecado, pero también fuimos llamados a vivir en santidad. Léalo por favor en primera carta a los Corintios, capítulo número 1, primera carta a los Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos santificados en este lugar? En un primer momento, escuche esto, que es que cuando uno se mueve en la verdad, hermano, los demonios no lo pueden ni engañar ni se pueden aprovechar. En un primer momento, la santificación significa apartado para Dios. Cuando el Señor te escoge y empieza a trabajar en ti, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, en ese momento el Señor nos aparta para Él. Claro, todavía seguíamos tal vez en el mundo, pero fuimos siendo convencidos de pecado. ¿Cuántos fueron convencidos de pecado? Allí entonces vino la santificación, a los santificados. Oiga, apartados para Dios. Eso en un primer momento es el significado de la santidad. Pero sigue diciendo esto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces no nos podemos conformar con el hecho de haber sido apartados para Dios, haber sido santificados por Dios, sino que ahora nos toca a usted y a mí caminar en esa santidad. Llamados a ser santos. ¿Qué es la santidad? Otra vez, la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a los mandamientos divinos, la obediencia a todo lo que Dios dice que debemos hacer. No sé, hermano, no sé, porque a mí no me enseñaron así, pero no sé si es que a alguien, algún sector de la iglesia, se le enseñó a obedecer cierta parte del evangelio y otra no. No, tenemos que obedecerlo todo. Porque, escuche, es a aquellos que caminamos en ese deseo de ser santificados diariamente, aquellos que hemos tomado la decisión, usted y yo, hemos tomado la decisión de caminar en un camino progresivo de santidad. La Biblia habla de perfeccionamiento. El perfeccionamiento precisamente es eso. El perfeccionamiento va llegando en la medida que usted y yo vamos estudiando la Biblia y en la medida que conocemos y entendemos la palabra, la vamos poniendo por obra. Es imposible que alguien que haga la oración de fe de primera vez quede listo de una vez. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en él de aquello que Dios le manda a hacer. Es imposible, entiéndalo, es imposible aquel que dice, no, yo hice la oración de fe y quedé listo, yo ya quedé. No, es imposible, porque nosotros recién llegados a la vida cristiana, si en este momento no conocemos toda la Biblia, o usted sí la conoce, no, si en este momento al no conocer esa Biblia, no la estamos obedeciendo toda, pero queremos obedecerla, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que alguien diga no? Y usen versículos como, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no me hable de confesar un pasado que ya murió, que ya Dios enterró.
Por los frutos los conoceréis, ¿sí o no? Y aquel que se niega a reconocer que tiene que empezar un proceso de perfeccionamiento, un camino de santificación, pues la persona se mantiene en los mismos errores y se justifica. Se mantiene en las mismas inclinaciones perversas y se justifica. Se mantiene en las mismas malas intenciones y se justifica. Pero la Biblia dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Está hablando de un futuro progresivo, llamados a ser santos. Usted y yo fuimos santificados por el Señor. Pero nos dijo el Señor, quiero que sean santos. Primera carta de Pedro dice, así que sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es imposible que un Padre Santo acepte unos hijos pecadores. Es imposible. Entonces el que no se mantiene en ese deseo, escúcheme, una cosa es que tengamos muchos errores. Bueno, algunos tenemos más errores que otros. Es diferente que usted y yo, teniendo muchos errores, estemos decididos, determinados a cambiar en todo lo que el Señor nos muestre. Bueno, nos equivocamos, pero inmediatamente vamos, confesamos al Señor y corregimos nuestros pasos con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Mire, para aquellos que dicen que oran al Señor y no responde, el Espíritu Santo es infalible, el Espíritu Santo no falla, hermano. El problema está en la persona, en el cristiano, que a veces pide de una manera sesgada, digamos como velada, como que yo quiero esto, pero la verdad es que quiero otra cosa. Pero yo le pido, Señor, ayúdame, pero no quiero que me ayude. Pero le digo, Señor, quítame esto de mí, pero no quiero que me la quite. Esa es la situación que mucho creyente, espero que ninguno de nosotros está viviendo. Y dice, yo no sé, yo le he pedido al Señor, he ayunado, he orado, pero nada, Dios no me quita eso. No, hermano, es que hay que tomar una decisión violenta, firme y radical de vivir en una santificación permanente. ¿Qué es la santidad? La obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es. No es vivir así, en un plano así como interestelar, como que a toda hora por allá, en otra dimensión. Oh, santo. No me hable porque estoy en otra dimensión. No me hable porque es que la santidad no me deja ni siquiera saludarlo a usted. Aleluya, aleluya. No, eso no es así. ¿Qué es la santidad? Precisamente es la obediencia a la palabra. Esa es la santidad. Entonces estamos siendo perfeccionados en esa verdad de la palabra, en el conocimiento de los mandamientos con un propósito, obedecerlos. ¿Es así? Y le estoy diciendo que los demonios solamente respetan cuando ese instrumento trae la palabra, una palabra que él teme, una palabra que él obedece. Cuando los demonios encuentran a un cristiano que desea, aunque no sea perfecto, escúcheme, ninguno de nosotros es perfecto, que desea cumplir la voluntad de Dios, que quiere estar dentro de la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, ¿sabe una cosa? Esos demonios saben que no lo pueden engañar, porque los demonios siempre están deseando engañar a aquel que se ha determinado como instrumento de Dios para echarlos fuera. Ellos siempre van a querer hacer que el cristiano se sienta orgulloso, inflado. Usted sí tiene autoridad. Uy, sí, es que la unción que usted tiene no la tiene nadie. Eso es el cuento de los demonios. Pero cuando el cristiano permanece en ese deseo de ir creciendo en el conocimiento de Dios, para ir obedeciendo esa palabra, a eso se le llama santidad aquí y en el cielo. Y mire lo que dice primera carta de Juan con relación a lo que estamos hablando, a la guerra espiritual. Primera carta de Juan 5:18. Me gusta cuando Pablo y Juan dicen, sabiendo esto, y sabemos, oiga, tendríamos que estar enterados todos, ¿sí o no? Y estamos enterándonos, ¿es así? Estamos enterándonos. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, mire el orden. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿alguien ha nacido de Dios aquí? Esa respuesta tiene que ser contundente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, escúcheme, no se ejercita en el pecado. Entendamos que es muy diferente el hecho de cometer un error
y de cometer un pecado por un desliz, por un descuido, por una mala información. Hermanos, sucede mucho. Yo me pongo a llevar como el recuento de las veces que peco y por qué peco, hermano, y es en su gran mayoría errores cometidos por mala información. Sí, hermano, yo aquí he pecado dándole una información a ustedes y cuando me bajo me dicen, pastor, es que no era esa la información, no era esa, no eran 20, eran 22. ¿Mentí o no mentí? Mentí. Pero fue que se le olvidó a la que puso el número allí, se le olvidó contar a aquellos y, ay, Dios mío, es pecado, estoy mintiendo. Pero una cosa es esa y otra cosa es el que se ejercita, el que practica el pecado, el que dice, pues yo sé que la ira es una obra de la carne y la obra de la carne es pecado, pero yo no me voy a aguantar a fulano, yo no me voy a aguantar a sutana, no, olvídese. ¿Qué tal? ¿Dejármela montar? No, ¿qué tal? No, yo tengo que caracterizármele, yo tengo que parármele firme. Esa persona decidió por su propia voluntad practicar la ira. La ira como obra de la carne es pecado. Y una cosa es el que practica, el que por su propia voluntad se ejercita en eso, y otra cosa muy diferente, el que por yerro, por equivocación, por descuido, comete un error. Entonces está diciendo así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no se ejercita, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios se refiere a Jesucristo. ¿Quién fue el que fue engendrado por Dios? Jesucristo, y de ahí en adelante toda la iglesia. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿A ti quién te guarda? ¿Un ángel? ¿Cuántos ángeles? No, hermano, no, ninguno. La Biblia dice claramente, pues aquel que fue engendrado por Dios te guarda. Jesucristo mismo es tu guardador, Jesucristo mismo es tu escudo, Jesucristo mismo es tu retaguardia, Jesucristo mismo es tu... Eso. Es la gloria de Dios, hermano, en nuestra vida. Entonces piense que cuando usted tiene la intención de agradar a Dios, cuando todos nosotros tenemos la intención de no volver a cometer ese error, de no volver a caer en el mismo pecado, entonces usted es tenido en el mundo espiritual como una persona que está caminando hacia la santificación, a los llamados a ser santificados, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y cuando nosotros estamos, se me olvidó, bueno, no cumplí ese mandamiento muy pequeño, pero Señor, Padre, yo lo confieso, voy a hacerlo, Señor. Quiero hacerlo porque quiero obedecer todos esos mandamientos que estoy conociendo. Listo. Con eso, ya según la palabra, usted tiene la protección del Señor Jesucristo en persona. ¿Y sabe quién lo está guardando a usted? Aquel que es cabeza de todo principado y de toda potestad. Óigame, dele la gloria al Señor. El Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de los demonios, el Señor de Satanás y de todos sus demonios, te guarda. ¿Qué te puede pasar, por favor? ¿Qué te puede pasar? Mire, mi hermano, y por favor, ayúdele a su hermano que de pronto usted conoce que está en una situación de indefección delante de los demonios. Esos cristianos que sufren depresión, que sufren ansiedad, que tienen temores, que son atacados por muchos temores. El temor viene, la ansiedad viene, la depresión viene por sentimientos, por estados de culpa. Por favor, ellos necesitan conocer a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, sabe que aún en medio del error, después de haber cometido lo más terrible, vamos y confesamos, y el Señor tiene misericordia. Óigame, y de nuevo nos restaura como hijos, así como el hijo pródigo que después de que se fue, hizo lo que hizo, vino donde su padre y su padre lo recibió, porque vino con una confesión en sus labios: he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme tu hijo. Tremendo. Entonces ellos necesitan que su fe sea fortalecida a través del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la palabra. El diablo hoy tiene en una cárcel de temor a muchos cristianos,
cristianos que quieren caminar bien, pero que cometieron un error y dicen, yo estoy destituido. Yo creo que ya Dios no quiere nada conmigo. Hermano, tenemos unos estudios como el resultado de la obra de Cristo en la cruz, como creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando ellos pueden entender, óigame, cuando ellos pueden entender que ellos fueron seleccionados antes de la fundación del mundo y que Dios todavía los espera con los brazos abiertos, todavía el Padre está esperando que con el arrepentimiento, óigame, con un dolor de haber pecado, confiesan su pecado y se apartan de Él, Él los está esperando. Y ellos no se dan cuenta, hermano, no se dan cuenta que eso es posible, aún después de haber cometido un error. La Biblia dice que es Jesucristo mismo el que empieza a guardarte. ¿Y quién se te podrá acercar si Jesucristo es tu guardador? Si Jesucristo es el que te protege, ¿quién te podrá hacer daño? ¿Quién se te podrá acercar siquiera? Pero mire que la Biblia está diciendo claramente el que no practica el pecado, el que nació de nuevo y no está dispuesto a seguir pecando y no está dispuesto a seguir ejercitándose en lo malo. Y nos damos cuenta, hermano, y quedamos apenas en el inicio de lo que es el estudio de la potestad de las tinieblas. Cómo, hermano, el hecho de yo estar enojado con otra persona, cómo es la intención de no saludar a otra persona, me hace a mí habitante, óigame, del reino de las tinieblas. Terrible eso, hermano, terrible. Y yo quiero que lo mire, yo quiero que lo vea, porque es que apenas, como le digo, apenas fue el comienzo de ese texto. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo número 7 en adelante. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, la palabra aborrecerlo es amarlo menos, es no querer estar cerca de él, es no querer saludarlo, mala disposición de ánimo, y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está todavía en tinieblas. Y en las tinieblas, óigame, ¿a la orden de quién está? Si alguien está en las tinieblas, ¿lo guarda el Señor Jesús? No lo guarda. No, vuelva a leer eso. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ningún demonio se le va a pasar por delante, ningún demonio se le va a oponer. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo lo guarda. Porque Jesucristo está con él, porque Jesucristo lo rodea de protección. Y los demonios, cuando quieren hacerte algo, cuando se quieren acercar a ti, no te van a ver a ti, van a ver a Cristo y van a decir, no, a ese no lo puedo tocar. A ese no lo puedo tocar. Entonces mire que el ser humano tiende mucho a que tuvo un día glorioso, tiene una tarde gloriosa, un culto impresionante y se descuida. Como que satisfecha su alma, dice, no, yo ya estoy, pero, Dios mío, tremendo. Claro, porque de pronto participó en un tiempo de guerra espiritual, porque oró por una persona y se sanó, porque yo qué sé, tantas cosas que pueden pasar buenas entre nosotros, porque las señales siguen a todos los que creen en Cristo Jesús. Las señales maravillosas de echar fuera demonios, de sanar enfermos, todo eso sigue a cada creyente. Y puede ser, hermano, que la persona se descuide y diga, no, yo estoy muy bien porque echo fuera demonios. Y eso, en vez de hacerlo más humilde, tal vez lo lleve a creerse más que algún otro hermano. Entonces ya dice aquel pecador, porque le conoce algún error, aquel pecador y ya no lo saluda, ya pasa por un lado sintiéndose mayor que el que se equivocó y ni lo saluda ni nada, sino que tipo mentiroso porque se siente muy, muy lleno de gloria. Hermano, ahí cayó. Ahí le abrió la puerta a los demonios. La Biblia está diciendo, el que ama a su hermano permanece en la luz, el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
Por eso nosotros no debemos de darle lugar ni siquiera, hermano, a una mala disposición de ánimo contra alguien. No, soluciónelo. ¿Tiene alguna dificultad con alguien de su casa? Soluciónelo. Pero asegúrese de que lo perdonó y de que lo ama, de que no va a ir, hermano, a enfrentarse a la vida diaria con un pleito, con un conflicto sin solucionar, porque eso nos resta autoridad. La victoria no va a permanecer en nuestra vida. Si andamos por ahí unas veces bravos y otras veces contentos, la victoria no va a permanecer, hermano. La victoria permanece cuando usted y yo permanecemos en la luz, cuando permanecemos buscando esa santidad. Otra vez, hermano, lo que dice 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ni se le arrima. Y el maligno no le toca, hermano. No. Yo le digo, hermano, no tenga miedo. No le tenga miedo a los demonios. No tenga miedo cuando vea una manifestación demoníaca. No le tenga miedo. No, porque el miedo es una fe contraria. El miedo le hace saber a los demonios que usted no confía en que Jesucristo lo está guardando a usted o en que Jesucristo es cabeza de todo principado y de toda potestad. Este tiene duda, a este lo podemos asustar. Esta tiene duda, pero cuando usted está tranquilo, cuando usted sonríe, cuando un demonio lo amenaza, entonces él se da cuenta, este conoce la verdad. Y ellos ante la verdad nada pueden. Pero ante el temor de un creyente sí pueden, porque ese creyente temeroso no entiende la palabra. Escúcheme, no entiende la palabra, no ha crecido en el conocimiento de Dios, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe qué es ser perfeccionado en el amor? El conocimiento de la palabra de Dios. Eso es. Qué importante, hermano, que nosotros entendamos eso. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar la Biblia. No nos podemos seguir quedando allí, en donde llegamos. Hermano, no puede ser que una persona con muchos años en el Evangelio y no sepa lo que la Biblia dice. No, porque no la lee sino cuando va a la iglesia. Estudiemos, hermano. En el conocimiento de la palabra, óigame, en el conocimiento de la palabra está la firmeza del cristiano. Nadie lo puede engañar, nadie le puede venir a decir cosas mentirosas. Mire, terrible que un cristiano convencido de una verdad mentirosa, ¿cómo será una verdad mentirosa? Una verdad a medias. Tremendo que muchos de nosotros, convencidos de que lo que nos predicaron durante tanto tiempo es verdad, resulte ahora que nos leen la Biblia, entendemos la palabra y decimos, pero es que yo venía creyendo otra cosa desde hace años. Y como que nos dé dolor ir a dejar de lado aquella verdad sesgada, aquella verdad a medias, para tomar la verdad de Dios. Terrible, hermano, terrible, porque es que es la verdad de Dios la que tiene poder, la que tiene autoridad, la única que le respetan los demonios, la única a la cual los demonios se sujetan, esa es la verdad de Dios. No es una verdad mezclada, no. Dele la gloria al Señor. Y me gusta eso, el maligno no te toca. El maligno no nos toca porque no somos practicantes del pecado, porque somos amantes de la verdad. Y ahí vamos, hermano, creciendo en el conocimiento de Dios, óigame, y en la obediencia a esa palabra que estamos conociendo. Amén. Santiago, vamos a Santiago, capítulo número 4. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí hay otra situación que afecta la victoria del cristiano. Lo que tenemos nosotros que hacer no es conseguir una victoria. Nosotros no podemos decir vamos por la victoria. No, la victoria ya fue conseguida. Jesucristo consiguió la victoria para usted y para mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Conservar esa victoria. Permanecer en esa victoria. Entonces, la persona que es de doble ánimo, la persona que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra, la persona que hoy cree en algo y mañana no lo cree, esa persona tiene un problema. En su interior, esa persona tiene un problema.
Puede venir de alguna situación que vivió de su niñez, no lo sé, pero tiene un problema y es que no permanece en la fe. La persona que no permanece en la fe, entonces no es firme. Entonces, hoy está alguien le dio una palabra que lo emocionó, emociones. Eso es lo que tiene la persona de doble ánimo, emociones. Entonces alguien lo emocionó y está firme hoy. Pero mañana no le salieron las cosas como esperaba y está opacado, apagado. Alguno de nosotros tal vez por días está muy bien, pero por otros días está apachurrado. Alguno de nosotros tal vez unos días creemos firmes en el Señor, pero otros días no, pensamos que nos tenemos que defender a nosotros mismos. Ese es doble ánimo. Y sabe una cosa, hermano, en el sistema nervioso y en las emociones, Satanás trabaja de una manera impresionante. Escúcheme, la persona de doble ánimo a veces se ofende por lo que le dicen, a veces se ofende por lo que hace otra persona, a veces se ofende por lo que dejan de hacer con esa persona. Y el Señor nos ha enseñado a usted y a mí, nadie te ofende, tú te ofendes. Y cuando yo me dejo ofender por una actitud de otra persona, cuando alguno de nosotros se deja ofender porque alguien no le hace una atención, no le brinda una ayuda, no le hace un favor, está dando lugar a los demonios, hermano. Claro, porque se enoja, porque entonces, ¿pero por qué? Pero yo no entiendo. ¿Usted por qué no me hizo ese favor? ¿Usted por qué no lo hizo de esta manera? ¿Por qué no me contestó el teléfono? ¿Por qué? Y ya entonces se llena de una opresión espiritual que le quita la paz. Y entonces ya no está tranquilo, ya ahora está afligido, ya pasa un día regular. Es que fulano me hizo dar rabia. No, sencillamente estás débil, espiritualmente hablando. Tienes una doble alma, porque doble ánimo significa alma. Ánimo viene de ánima. Ánima es alma. Tienes una doble alma, una alma que confía en Dios, pero un alma que cree que te tienes que defender de los demás, que tienes que reclamar y que solamente a través del reclamo es que te van a respetar. No es así. No, usted y yo conservamos la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario a través de confiar en Dios, a través de confiar que Dios tiene el control de todas las cosas y que usted es autoridad sobre los demonios que lo quieren venir a hacer enojar, entristecer, deprimir y muchas cosas, hermano, que tienen que ver con el estado de ánimo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces permanecemos gobernados por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanosos, no se afane, eso le da lugar a un demonio. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestros pensamientos, vuestro corazón en Cristo Jesús. Dele la gloria al Señor. Entonces, cuando el cristiano es dueño de su estado de ánimo, los demonios no lo pueden afligir, no lo pueden entristecer, no lo pueden poner a pensar en tomar una mala decisión. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos dejamos alborotar el estado de ánimo, las emociones, y dijimos, no más, y tomamos una decisión que después nos pesó? Voy a decirle algo que aprendí hace muchos años. A un buen cristiano, Satanás, para poder meterlo en pecado, primero tiene que alterar sus emociones. ¿Y sabe cómo se alteran las emociones fácilmente? Cuando la persona no es sana interiormente, cuando no tiene una vida en paz interior, de tranquilidad, la capacidad de perdonar a aquel que lo ofende. Esa persona entonces puede ser usada por Satanás porque le activa las emociones, llámese ira, llámese tristeza, nostalgia. Hermano, ¿sabe que alguna vez por allá en la Unión Valle visité a un hermano y lo encontré tomando cerveza en su casa? ¿Y por qué Satanás lo ponía a que tomara cerveza y después se ponía a pelear con los vecinos? Lo conocían como el peleonero, el evangélico peleonero. ¿Por qué? ¿Por qué lograba el diablo hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque él se llenaba de nostalgia. Decía, me acuerdo cuando yo era feliz con mi esposa
mi esposa me dejó hace muchos años y a través de eso fue que él conoció el evangelio. Y entonces a veces me entristezco y me tomo una polita, pastor, pero yo veo 6 ahí. No, sí, es que a veces se me va la mano y entonces, y cuando ya tiene 6 u 8 en la cabeza, entonces sale a pelear con los vecinos. Lo habían herido, óigame, lo habían encarcelado. ¿Cómo entonces Satanás lograba meter en pecado a un hombre que se hacía llamar cristiano? Que tal vez había nacido de nuevo, pero que era gobernado a través de sus emociones por un demonio. La victoria usted y yo la conservamos cuando tenemos, hermano, el dominio y el gobierno del Espíritu Santo y de un espíritu renovado en Cristo Jesús sobre nuestra vida. Cuando no somos de doble ánimo, cuando vivimos, hermano, conectados con la palabra, conectados con el reino de los cielos, con el deseo de obedecer lo que dice la Biblia, con el deseo de caminar en santidad. Ahí está. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Efesios capítulo número 1, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, conforme a su condición, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted se deja llevar por el Espíritu, si usted se deja guiar por ese proceso de transformación y de cambio, el mismo que la Biblia llama perfeccionamiento, estando persuadido de esto, que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando nosotros somos sensibles a esto, dóciles, y nos dejamos llevar en el conocimiento de la palabra y en la obediencia a esa palabra, al principio, mire, yo no sé si le ha pasado, pero al principio uno se siente como tonto, obedeciendo esos mandamientos pequeños. A veces en los primeros momentos a uno hasta vergüenza le da. Uy, ¿qué tal? Como humillándomele a todo mundo, saludando al que me aborrece, diciéndole buenos días, cuando sabe que lo que está diciendo entre dientes es una maldición. Y que usted lo bendiga, Dios lo bendiga, y le pregunta el que va al lado, ¿y vos para qué saludás a ese tipo? ¿Qué tipo es enemigo de nosotros? Oremos por él, pero no lo salude. Hombre, pero es que hay un mandamiento muy pequeño en la Biblia que me dice que debo de saludar a todos. Y uno quisiera como que Dios me perdona si no saludo a este. No, porque ya conoces la palabra, porque ya sabes que ese es un mandamiento para obedecer. Y dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito poderoso y fundamental, para que fuésemos santos y sin mancha, no delante de un hombre, no en apariencia delante de un ser humano, no, delante de Él, a quien no podemos engañar. Y en esa santificación, en esa santidad, mi hermano, ¿sabe qué? Los demonios no se meten con usted. Usted habla y los demonios obedecen, porque los demonios no tocan a aquel que está metido en el camino de la santidad. El que ande en el camino de la santidad, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Y para qué le vamos a servir? Para toda buena obra, para sanidad, para libertad, para predicar con poder la palabra.